Saludos, queridos estudiantes. Vamos el día de hoy a iniciar una serie de videos en donde vamos a poder tener interacción con diferentes herramientas que van a ser posibles y van a ser factibles, que son interesantes y que van a buscar desarrollar el tema de las revisiones sistemáticas. Para empezar, quisiera decirles que vamos a hacer algunos elementos. El primer es búsquedas bibliográficas. A veces se nos dificulta encontrar información en las bases de datos bibliográficas, entonces las bases de datos debemos buscar la forma de manejarlas de la mejor manera. Para eso yo debo saber exactamente qué quiero, ¿no? A veces es como fácil decir, yo quiero información sobre el autismo, pero como existe tanta información sobre el autismo, debe ser muy específico. Por ejemplo, autismo, pero en niños, en adolescentes, adultos, eh, en qué campo quieres saber de autismo, quieres saber en el campo de la educación, en el campo de la medicina, en el campo del trabajo social, en el campo de la psicología. Entonces a veces nos son demasiados trabajos justamente por no hacer la búsqueda. El segundo punto es los archivos de tipo RISC. Esto lo vamos a ver el día de hoy también. Entonces, los formatos RISC son como archivos que se descargan para tener metadatos de los artículos científicos. Luego de eso vamos a hablar sobre los gestores de metadatos. En este caso les voy a mostrar la inteligencia artificial que se llama Ryan, que no hace el trabajo por nosotros, pero sí da muchas facilidades para identificar adecuadamente qué metadatos voy a usar. Y finalmente vamos a usar el programa GoToWeber. Para iniciar, en cuanto a búsqueda bibliográfica, debemos entender que eh, nosotros tenemos que usar unos conectores que son R, and OR, NOR, ¿sí? Estos son booleanos que te ayudan a hacer búsquedas. Se llaman buscadores booleanos, utilizadores booleanos, comandos booleanos. Y ustedes lo que van, por ejemplo, el gestor AND, que significa y, significa, por ejemplo, si yo quiero voy a buscar discapacidad, quiero que el artículo tenga discapacidad intelectual. And, o sea, también y educación. O sea, debe tener, lo que yo voy a buscar, debe tener esos dos términos obligatoriamente, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando yo hago una búsqueda, voy a encontrar artículos que están relacionados con esto. Eso no significa que que la búsqueda no va a encontrar algún artículo que sea de otro campo, pero esto me va a ayudar a filtrar. Y también el comando OR es, por ejemplo, si yo tengo dos términos de capacidad intelectual, OR disfuncionalidad intelectual. Significa que un artículo, una tesis, un trabajo académico puede tener o un término o el otro. O sea, puede ser que tenga discapacidad intelectual o que diga disfuncionalidad intelectual, porque en algunos países se utilizan otros términos en lugar de discapacidad intelectual, por citar un ejemplo, ¿no? Ignore significa cuando yo quiero, por ejemplo, que un trabajo sobre discapacidad intelectual, pero no quiero que sea clínico, que no quiero que sea un tema de un hospital, no quiero que hable sobre el tema de hospitales, sino que directamente quiero que trabaje solamente en el tema de educación o en otros temas, ¿ya? Eh, Esto lo utilizamos en ScienceDirect, ¿sí? Y no es tan fácil en el sentido de que
tengo que tener muy claro lo que yo quiero. Porque si no tengo claro lo que quiero, buscar específicamente, pues voy a tener inconvenientes. Y para eso, pues vamos a buscar, por ejemplo, yo voy a buscar discapacidad intelectual, término discapacidad intelectual, y aquí es muy importante hacer algunas apreciaciones, ¿no? Si miren que yo utilizo el término discapacidad intelectual en español, me van a salir 1166 resultados. Pero si yo utilizo el término intellectual disability, eh, mi, hay una gran diferencia, 71.859 resultados. Entonces, en bases de datos como ScienceDirect es imprescindible tratar de utilizar el lenguaje inglés porque son bases de datos internacionales que les van a dar información de otro tipo. Obviamente, una vez que hago mi búsqueda, yo puedo utilizar el traductor si así lo requieren, utilizar el traductor de la página para en- entender de qué va cada uno de los artículos que estamos buscando y desarrollando en este caso, ¿no? 71.859 resultados es bastante. Y no, digamos que es mucho para la investigación. Entonces voy a poner education, o sea, y educación. Entonces ahí me va a reducir a 34.000 resultados. Todavía sigue siendo bastante. De todas formas, sí es factible hacer una investigación con todos esos artículos. Sin embargo, seguramente, como seguramente ustedes pueden ver, eh, como ustedes han de notar, hay muchos artículos que están todavía, que hablan sobre salud, sobre otros campos que no tienen que ver con educación, y por eso debemos seguir filtrando los trabajos, ¿no? Aquí sí habla sobre educación, evolución cognitiva en adultos mayores sin discapacidad. Bueno, ahí hay un nuevo filtro. Y el siguiente filtro es que yo no quiero trabajos que sean con adultos, quiero con niños solamente. El campo es únicamente el campo de educación. Entonces le voy a poner otro booleano, and children. Y pueden ver que ahí se redujo más a la mitad, 23.000 resultados. 23.000 resultados. Obviamente estamos hablando de trabajos desde el 2001, según el filtro, ¿se lo ven? Acá hay 220 trabajos del 2001 y ya aquí ya hay un número manejable de artículos, por ejemplo, porque yo generalmente voy a trabajar solamente con los últimos 4 años de publicaciones, que son 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Y en estos 2024, en estos 5 años de publicación, hay 6.998, casi 7.000 artículos o trabajos académicos que hablan sobre, específicamente sobre lo que yo quiero que hablen, que es sobre educación con niños en discapacidad intelectual. Entonces, seguramente voy a encontrarme con algunos trabajos que no son de educación, que no están integrados con un campo específico, o sea, con lo que yo quiero, que puede ser, por ejemplo, este trabajo que está aquí habla más sobre el tema parental, ¿no? El tema parental, por ejemplo, los hábitos de los padres en la prevención de niños con y sin discapacidad intelectual. Eso no está hablando directamente, a pesar de que está hablando de los niños con discapacidad intelectual. El artículo trata más sobre los padres, ¿no? Sobre los padres. Y yo en este caso, digamos que yo no quiero que se trabaje en estos trabajos. Entonces, yo voy a poner no parents. No quiero que los trabajos estén relacionados con los padres. Nuevamente voy a filtrar y ya voy a tener, en este caso voy a tener solamente 1.362 resultados. O sea, yo no quiero que el trabajo que sea con los padres, ¿no?
No, aquí al contrario me está saliendo con, me están saliendo trabajos que sí tienen a los padres. Y aquí me están saliendo temas médicos. Entonces, si no me gusta esa búsqueda, en mi caso no me está gustando cómo sale desde que le ingresé el tema de los padres. Entonces, voy a dejarlo solamente hasta Children's, ¿no? Y ya cuando yo haga la búsqueda con la filtración de los artículos, ya me voy a quedar solamente. Tengo 6.000, tengo 7.000 artículos que están desarrollados con, vamos a ponerle, voy a poner education y le voy a poner or learning, que es aprendizaje. Esto se me acaba de ocurrir. Or learning. ¿Ya? Aquí me sale mucho más todavía. Demasiados trabajos. Entonces, vamos a darle más con education. Entonces, si yo quisiera hacer mucho más, digamos, mucho más, filtrar mucho más los trabajos, lo que voy a tener que hacer es seguir buscando, seguir moviendo hasta tener un número adecuado y que los resultados sean cercanos a lo que yo quiero. Nunca voy a tener un resultado exactamente tal y cual yo lo quiero, porque, porque voy a tener, porque siempre me van a aparecer artículos que no son, no están dentro de mi búsqueda, pero es importante saber identificar cuál es. Por ejemplo, aquí me sale uno con, a pesar de que puse children, me sale uno con adolescentes. Entonces, es muy importante estar clarísimo, clarísimo de qué es lo que yo deseo para saber filtrarlo. Entonces, una vez que tengo mi búsqueda y solamente tengo artículos desde el 2020, si yo quisiera incluso filtrarlo un poquito más, podría hacerlo desde el 2021, solamente con 4 años, por ejemplo, para que no tenga, para que disminuir un poquito los resultados en este caso, pero en casos ya mucho más avanzados, pues hasta 10 años, artículos que han hecho la revisión de 100.000, 200.000 artículos, son considerables. Al final de la página dice display y aquí me está mostrando en esta página 25 resultados. Acá me muestra 50 y acá me muestra hasta 100. Yo le voy a poner hasta 100 resultados para que en cada página me dé hasta 100 resultados, porque yo voy a tener que poner export, que significa exportar, y voy a poner exportar y export to RIS, to RIS. Como ya les decía, RIS es un formato de artículos que nos permite, eh, que nos permite manejar los metadatos. Entonces voy a exportar el formato RIS, voy a exportar el formato RIS y vamos a ir identificando el formato RIS, que y le voy a cambiar este archivo que salió de descarga, le voy a cambiar como, le voy a poner número 1 porque es la página número 1 que he descargado. Voy a dar clic en próximo al final de la página, dice próximo o next, y voy a la segunda página, también voy a exportar, acá arriba también está la opción exportar a RISC, exportar a RISC, ahí se descarga el archivo, y voy a seguir cambiándole, solamente por temas de orden le estoy cambiando para saber cuál es el número de página en el que voy. Si es posible, incluso es importante que ustedes este link lo guarden aquí en su barra de trabajadores de trabajo para que ustedes sepan bien por dónde, qué es lo que están haciendo. Porque
desde aquí en adelante voy a tener que descargar todas las páginas que están hacia el frente. En este caso de esta búsqueda muy específica son 5.500, entonces son 55 páginas, es bastante. En algunos de los casos, en la mayoría de los casos, ustedes han realizado, están trabajando con alguna innovación, por ejemplo, con el método TIA. Me parece que cuando vea, voy a hacer una palabra, lo que sea. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con el método Teach, aquí le he agregado la palabra unteach. Si ven que aquí existen mucho menos artículos, entonces aquí voy a poder seleccionar solamente 42 resultados que están en Teach y obviamente eso está en una sola página, ¿ya? Entonces, yo puedo descargar estos artículos y ya voy a tener solamente estos 42 resultados que me salen de esta página con el método Teach, hablando solo del método Teach. Entonces tengo ya los archivos RAIS. Vamos a avanzar, ¿no? Yo ya tengo mis archivos RAIS, he descargado mis archivos RAIS. Y estos archivos, digamos que yo tengo 10 páginas o 20 páginas o 50 páginas o tengo solamente una sola página, dos páginas. Entonces, es importante, yo les puedo también ayudar en espacios de tutoría para que ustedes puedan hacer de mejor manera el filtro, pero en esencia, esta es una forma muy práctica, muy funcional de utilizar los booleanos para hacer búsquedas bibliográficas de información, ¿no? Ya tengo mis archivos RIS, ahora voy a ir a esta inteligencia artificial que se llama Ryan. Entonces vamos a donde dice Get Started, que significa, vamos a traducir la página si ustedes desean, pero Get Started es para empezar el trabajo, ¿no? Empezar nuestra revisión sistemática. Y aquí ustedes pueden crear una cuenta, Create Account, y vamos a crear una cuenta, no salió. Ah, ya, aquí pues cogen el país, no soy un robot, ponen el correo electrónico, y bueno, y van agregando los datos que les están pidiendo, ¿no? Y ahí dan clic en crear una cuenta, ¿no? Yo en mi caso ya tengo una cuenta creada, entonces voy a ingresar a eh, Ryan, Ryan.ai, inteligencia artificial, y yo accedo a mi cuenta, vamos a acceder a mi cuenta, y Ryan es un gestor de metadatos, como ya les había especificado anteriormente. Ryan es un gestor de metadatos. eh, Se está abriendo y lo que hace Ryan básicamente es que les muestra en pantalla los diferentes metadatos que ustedes han seleccionado en sus archivos RIS, ¿no? Entonces voy a poner aquí donde dice New Review, que significa hacer una nueva revisión. ¿Sobre qué es esta revisión? Sobre mi capacidad intelectual y educación.
¿En qué campo? Voy a poner, no importa, realmente esto es, yo estoy haciendo una revisión sistemática y no es aplicable, no necesito, realmente esto solamente es como una referencia. En otros casos se hacen trabajos entre varias personas y eso es cuando hay, porque una opción de revisiones sistemáticas es hacerla colaborativamente. Entonces, en este caso no la voy a hacer colaborativamente, entonces no es tan importante realmente cuáles son los parámetros que le agregue aquí. Vamos a esperar un ratito. Yo debo decirles también que estos archivos RIS también se incorporan a programas como Mendeley, Zotero, es decir, que yo puedo importar el archivo RIS y ya me salen los metadatos en el gestor de referencia bibliográfica. Problema con Ryan. Vamos a ver que está teniendo algún inconveniente la página. Bueno, vamos a concluir por ahora este problema, ¿no? Ya terminamos con la incorporación de Ryan, la página web. Vamos a hacer el último intento, a ver si sale algo. A ponerle no aplicable a todo para ver si nos ayuda a crear. Ah, no, ya la ha creado. Miren, acá la creó. No me la mostró, pero hubo un problema, pero ya la creo. Acá arriba se encuentra. Entonces voy a poner show para abrirla y dice discapacidad intelectual. Voy a abrirla y vamos a ingresar a a intentar poner por última ocasión nuestro archivo RISC. Vamos a decir show, que significa mostrar. Ya muy bien. A todo esto también debemos decir que es muy importante ir anotando en una hojita o en Word, ir anotando algunos elementos. Por ejemplo, cuántos registros. Cuando yo hice la búsqueda anterior, sin Teach, me salieron 23.800 resultados. Entonces yo voy a poner registros encontrados. ¿Cuántos son? 23.800 son registros encontrados. Esos son los que encontré en Science Direct. Vamos a hacer búsquedas bibliográficas en otras bases de datos. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama Base Search. Digamos que ahí me encuentro 15.000. Entonces, debo ir anotando toda esa información para saber cuántos trabajos he encontrado y cuántos han sido aplicados. Ahora, estando en Ryan, voy donde dice Select Files, que significa seleccionar los archivos. Y voy a seleccionar los dos archivos que son mis archivos RIS que había descargado y vamos a dar clic en abrir. Entonces la inteligencia artificial lo que va a hacer es ir buscando, es encontrar esos artículos. Entonces voy a poner continue
es ir mostrando los datos, los metadatos de estos artículos, ¿sí? Entonces, vamos con agregarlos y aquí ya me van a aparecer los metadatos de del gestor Ryan, ¿no? Miren que aquí en este momento solamente son 111 uniques, que significa que hay 111 artículos que han sido encontrados, ¿verdad? Y vamos donde dice Detect Duplicates. Vamos, Detect Duplicates significa que va a buscar los duplicados. Si hay artículos duplicados, cuando yo utilizo varias bases de datos, están estos artículos duplicados. Entonces, pero aquí ya me aparecen todos los artículos. Si yo doy clic en alguno de los artículos o trabajos que están aquí, me va a salir aquí el nombre, los autores, el resumen del artículo, las palabras claves. Entonces me van a salir algunos elementos importantes. ¿Y qué es lo importante o interesante de esto? Es que yo puedo, por ejemplo, irlos filtrando, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que son solamente, vamos, si yo doy clic en algo, se filtra, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que solamente sean los que tengan encuesta, entonces solo los que usaron encuesta dentro de sus palabras va a salir solamente, en este caso, 11, solamente 11 tienen encuesta y solamente quiero que estos 11 sean. Si yo quiero solamente los que son longitudinales, por ejemplo, entonces ya me van a salir los que tienen encuesta más los que son longitudinales, en ese caso son 14 entradas. Pero de esos yo quisiera que también solamente que sean controlados, los estudios controlados, por ejemplo, trial, perdón, los estudios controlados, control trial. No hay ninguno. ¿Por qué no me sale ninguno? Porque no hay ninguno que sea con encuestas y que sea al mismo tiempo randomizado. Entonces voy a a eliminar los que están acá y solamente quiero son estudios eh, randomizados, controlados. Entonces, si alguno me sale, por ejemplo, solamente quiero estudios cuantitativos, entonces por aquí puedo yo también buscar. Quiero excluir los meta-análisis, las revisiones. Quiero excluir, aquí dice las palabras para excluir, es decir, esos las vamos a excluir del estudio. Quiero eliminar los reportes. Bueno, en sí, el punto es que estos elementos se pueden filtrar. Si yo no, yo aquí fácilmente puedo ir filtrando cuáles artículos sí me sirven y cuáles artículos no me sirven. Y pues vamos a traducir. Y la otra cosa importante de esto es que, bueno, yo solamente quiero estudios con grupo control. Ahí solamente me sale uno. Quiero solamente con doble ciego, aleatorios. Bueno, aquí tengo los artículos. Este primero que se llama Intervenciones no farmacológicas y farmacológicas para la reducción o prevención de reducción de topografías conductuales desafiantes, una revisión sistemática. Ese artículo obviamente no me sirve para mi trabajo, porque es un tema que realmente no tiene ninguna relación con lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Porque los filtros no son perfectos y tienen sus errores. Entonces yo lo que voy a hacer es ponerle en esta etiqueta que dice excluir. Es decir, ese trabajo no lo voy a considerar. Siguiente trabajo. Habilidades lingüísticas y contacto social entre estudiantes con discapacidad intelectual en escuelas con necesidades especiales. Obviamente ese trabajo sí me sirve, entonces yo lo voy a incluir.
Y barreras a la inclusión incorporando el modelo social en el estudio de la comprensión infantil. Barreras a la inclusión, ese me sirve, sí me sirve. Por el título, solamente por el título, yo puedo un poquito considerar que sí está excluido. Entonces, eh, luego hay unos elementos, por ejemplo, cuando yo excluyo un artículo, este que es intervención no farmacológica, le puedo poner, le debería poner cuál es la razón, la duración del estudio, el diseño del estudio, población equivocada, tipo de publicación incorrecto, artículo de fondo, ¿ya? Yo le voy a poner que es un artículo de fondo, es decir, que yo no tomé en cuenta ese artículo porque ese artículo no es un buen artículo para lo que yo estoy haciendo. No es algo que yo quiera realmente hacer. No tiene que ver con la población de estudio ni el tipo de trabajo que yo estoy haciendo. Tipo de publicación incorrecto, bueno, eliminar artículos antecedentes. Ya. Entonces, yo voy a ponerle esa sabiendo que este lo eliminé porque no aporta a lo que yo estoy. ¿Sí? Entonces, así sucesivamente, debo yo ir agregando todos los artículos que considero que sí deben ser del desarrollo en adolescencia de niños con trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual. Ellos tienen, dice discapacidad intelectual, pero es sin discapacidad intelectual. Entonces lo voy a excluir, porque yo solamente quiero trabajos que sí tengan la discapacidad intelectual. Entonces voy a poner que es la población equivocada. La población equivocada. ¿Ya? Entonces de esa manera yo voy a ir filtrando todos los estudios que realmente sí me sirven. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Es importante considerar, tener en consideración que con estos archivos Ryan y con los archivos RISC y los archivos Ryan, yo puedo ir incluyendo y excluyendo de mi revisión bibliográfica todo aquello que no quiero o que sí quiero incluir en el trabajo. Hasta aquí el día de hoy con este conocimiento sobre estas herramientas. Recapitulemos entonces los pasos para tomar en consideración cuando vamos a desarrollar una búsqueda bibliográfica y luego vamos a filtrar aquellos artículos que sí requiero, ¿no? En primera instancia, lo primero que voy a hacer es una búsqueda bibliográfica utilizando booleanos, and, or, entre otros, ¿no? Luego de eso voy a descargar los archivos RIS. Cuando ya encuentro, estoy satisfecho, voy a descargar los archivos de tipo RIS y finalmente el trabajo, lo que hicimos hasta el día de hoy fue filtrar en Ryan, Ryan AI. Ya, esto lo hemos hecho. Y es muy importante tener en consideración los temas de idioma, temas de diferentes situaciones para poder hacer una revisión y encontrar los artículos que si quisieran, ¿no? Esto solamente, este ejercicio puede parecer complejo, pero específicamente no se hace para todas las revisiones bibliográficas. Obviamente uno puede ir uno por uno buscando qué artículo le sirve, qué artículo no le sirve, pero es importante de manera particular para las revisiones sistemáticas. Lo que nosotros estamos haciendo aquí con estos ejercicios son revisiones sistemáticas de la literatura, que no es lo mismo que hacer una revisión de la literatura, sino que difiere de las revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, revisión de la literatura es una cosa
Y revisión sistemática es otra cosa, ¿no? Lo que nosotros vamos a trabajar aquí es un ejercicio de revisión sistemática, y pero para las revisiones de la literatura podemos hacer el procedimiento común que hacemos de ir buscando uno por uno los trabajos que se realizan. Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí en esta primera sesión referente a las revisiones sistemáticas.